Dios te bendiga, amado Venezuela. Hoy traigo una palabra del corazón de Dios para ti. En esta oportunidad vengo a hablarte sobre lo que es la humildad versus el orgullo. Y a veces en este mundo de tendencias siempre estamos viendo a personas orgullosas, viendo a personas prepotentes. Y para mí existen tres tipos de personas. Las personas que son humildes, las personas que son orgullosas porque tienen de qué tener orgullo, porque tienen posesiones y estas situaciones, y las personas que son orgullosas y no tienen nada. En estos tres tipos de personas pasan tres cosas importantes. La Biblia habla en una oportunidad que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a buscarle un burrito. Él iba a entrar a Jerusalén y decidió entrar en un burrito. Y lo manda a buscar, le dice a 2 de sus discípulos que vayan a buscarlo. A mí me llama la atención por qué 2 y no fueron los 12, o no fueron 5, o no fueron otros discípulos. ¿Por qué específicamente 2? Y lo que te puedo decir es que aquí hay una revelación importante. Y es que envió a 2 porque Jesús se confiaba solo de pocos. Jesús se confía solo de pocos. ¿Y sabe de quién se confía Jesús? De los humildes. Porque los humildes tienen una característica fundamental y es que son obedientes. El orgulloso siempre hace como quiere y como, valga la redundancia, su manera de pensar y su manera de actuar le dice y le dicta. Pero el humilde es obediente. El humilde solamente obedece lo que Dios le dice. El humilde es fácil de llevar. Y dice la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndole: id a la aldea de esta que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadle y traédmelo. Aquí hay algo bien importante. Él le dijo solamente lo que tenían que hacer. Él le dijo solamente lo que tenían que hacer. Él confiaba en estos dos. Él sabía que dándole una directriz a ellos iban a hacerlo tal y cual como Él se los había mandado. Yo quiero preguntarte a ti, amado venezolano, tú que dices que sirves a Dios, que eres cristiano, de una o de otra manera tú como dice siempre nuestro pastor Teófilo, te ufanas de decir que eres cristiano. ¿Será que tú tienes la capacidad de poder ser obediente? O simplemente cuando no te gusta algo, cuando no entiendes algo, yo no lo hago porque a mí no me da. Yo simplemente hago como yo quiera. Amado venezolano, es tiempo de ser humilde, porque solamente con los humildes Dios se confía. Solamente con los humildes Dios se acerca a ellos, pero basta con ser orgulloso un poquito para que la presencia de Dios se aleje. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres que la presencia de Dios esté contigo muy cerca o se vaya de ti? ¿Tú quieres que Dios esté cerca de ti cuando tú ores, la presencia de Dios esté allí y responda a tus peticiones? De repente estás pasando por un problema y tú quieres que Dios responda ya inmediato porque tú estás clamando a Él y tú necesitas respuesta. Pero ¿será que Dios está muy lejos de ti producto de que realmente tú has decidido en tu corazón ser orgulloso? Yo habito con los humildes, me acerco a los humildes, dice Dios, pero aquellos altivos yo los miro de lejos. Por eso es importante hacer esta reflexión. Entonces mandó a 2 que confiaban en ellos, que sabían que eran obedientes, en otras palabras, que no eran para nada orgullosos. Y les dijo en el versículo 3, si alguien os dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Hasta le dio la directriz de cómo ellos tenían que decirle a aquellas personas que le fueran a decir algo cuando ellos fueran a desatar ese asno. Le dijo, mira, les van a decir así. ¿Qué fuera pasado con un orgulloso cuando le dice, mira, ¿por qué tú te estás llevando ese burro? Una persona orgullosa va a decir, y eso es problema tuyo. ¿Y acaso que ese asno es tuyo para que tú me estés pidiendo opinión? Además, eso no te incumbe, eso no es tu problema. Él sabía que estos dos iban a responder humildemente. Le iban a decir solamente, el Señor lo necesita y luego lo enviará. No iban a discutir. Segunda característica que tiene una persona humilde es que no discute cuando alguien viene contra él. Porque la humildad le hace entender que debe hacer pasar por alto la ofensa. ¿Qué pasa cuando alguien te dice algo que a ti no te agrada? ¿Qué pasa cuando estás en el semáforo y alguien dice cualquier grosería y te pasa por un lado y te dice cualquier cantidad de grosería? ¿Le respondes tú? ¿Te molestas tú? ¿O simplemente, bueno, Dios te bendiga?
La humildad te hace saber cómo actuar y en qué momento actuar y de qué manera actuar y en el tiempo que debes actuar. La humildad hace a personas sabias. La humildad te hace crecer mientras que el orgullo te hace caer. Como esto, la humildad te lleva a estar cerca de los príncipes, cerca de personas de honor, mientras que el orgullo te hace solamente apartarte hasta de tus mejores amigos. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dice la Biblia que Jesús entró en un pollino porque realmente Él quería mostrar su humildad. Pero hay algo aquí muy importante que quiero denotar, y es que hay un momento en la vida en donde creemos que la humildad, y más que todo aquellas personas que están en estado de pobreza, dicen, la humildad es ser vasto, la humildad es no tener nada, la humildad es ser simplemente un arrastrado, un sucio. Eso es ser humilde. Ay, pobrecito aquel señor porque anda sucio, pobrecito aquel señora porque no tiene. Querido amigo, déjame decirte que la humildad no tiene que ver con dinero, la humildad tiene que ver con sencillez de corazón. La humildad tiene que ver con que tú puedas tener la capacidad de poder no creerte más que nadie, pero tampoco sentirte inferior que nadie. Que tú puedas saber que Dios está a tu lado y que cualquier mala acción que tú le haces a otro por tu orgullo, por tu prepotencia, te va a hacer caer. Una de las cosas que hace el orgullo es que te crea prepotencia y te hace creer mejor que los demás. Cuando la Biblia dice que el que quiera hacerse grande debe hacerse más pequeño, debe ser humilde. Jesús demostró la humildad entrando en ese pollino. Todo el mundo esperaba que Jesús entrara en un tremendo caballo con charretelas de oro, que entrara con la mayor definición de un rey. Incluso aquí abajo dice que muchos creían y dijeron, aquí viene el reino de nuestro padre David. El reino de David se había caracterizado en Israel por ser un reinado de fuerza, de majestad, de opulencia, un reino de todas las grandes ligas, por así decirlo. Y este pueblo estaba en un momento bien difícil porque estaba siendo subyugado por el pueblo romano. Y ellos dijeron, aquí viene nuestro líder. Pero es así como cuando te pintan a alguien con con un orgullo demasiado grande y realmente lo ves entrando en un pollino. Allí se baja todo. Sin embargo, ellos, por hipocresía, llegaron y le alababan. Y muchos decían, alabado, sana el que viene en el nombre del Señor. Pero llama la atención algo bien importante. Dice la palabra del Señor, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Realmente el manto representaba algo bien importante en el pueblo de Israel. El manto representaba autoridad, el manto representaba unción. No sé si se recuerdan en una oportunidad que cuando Eliseo quería el poder y la doble porción del profeta Elías, no le quedó de una manera u otra un anillo de oro, no le quedó, simplemente le quedó el manto. El manto representaba autoridad, el manto representaba poder, el manto incluso tenía algunos colores. El que se vestía con un manto de púrpura y de lino fino era una persona que tenía alta categoría en el pueblo de Israel. Pero dice que los discípulos tomaron sus mantos y los pusieron por encima del asno para que Jesús se sentara en ellos. ¿Quién iba a estar pendiente de los mantos? ¿Quién iba a ver los mantos de los discípulos? Ellos decidieron, en otras palabras, poner todo su poder, poner toda su unción y que nadie los viera, solamente que el maestro estuviera encima de sus mantos. Porque cuando el maestro está encima de tu manto, que representa tu autoridad, tu poder, tu majestad, tu nombre, tu categoría, realmente tú tienes un corazón humilde y Dios se acerca más a ti. Cuando Dios está por encima de tu orgullo, cuando Dios está por encima de tu prepotencia, allí tú vas a poder ver la mano de Dios apegada a ti. Allí vas a poder hablar a Dios y que Dios pueda responderte. Allí puedes hacerte amigo de Dios, porque realmente toda humildad se ha ido de ti. Pero ¿sabes qué hacían los demás? Los demás los ponían en el camino. Dice el versículo 8, y la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. En otra palabra, todo el mundo, muchos de ellos ponían sus mantos en el camino, pero no era para aclamar de verdad, de corazón puro al Señor. ¿Sabe qué puedo entender aquí? Que lo ponían para que todo el mundo los viera. Para que todo el mundo, al ver el color del manto, al ver el tal manto, decía, ese es sacerdote, ese es levita, ese es un hombre de dinero, ese es un hombre de arrogancia, ese es un hombre de poder en esta tierra. Y por eso tenemos que respetarlo.
Los discípulos no les importó eso. Decidieron que sus mantos fueran ocultos o que Jesús estuviera por encima de sus mantos. Ahí hay una clara evidencia que Antonio lo podía decir, un querido amigo. Él podía decir algo bien importante que me llamaba la atención. Hay 3 fases en esa historia. Y es que el pollino representaba el que iba a trasladar a Jesús. Encima estaban los mantos y encima estaba Jesús. Ese debe ser el orden correcto. ¿Cómo así? El pequeño asno, el pequeño burro representamos nosotros, que sin Dios somos nada. Sin el Todopoderoso de nada nos sirve. Sin Él las hojas de los árboles no se mueven. Los mantos que están por encima del asno representan el poder, la autoridad, la unción, incluso los dones y talentos que Dios nos regala. Pero por encima del burro, del pollino y por encima de los mantos debe estar sentado Jesús. En otras palabras, el Todopoderoso debe estar por encima de nosotros para que nos guíe a toda verdad. Dice que el Espíritu Santo está allí contigo y está allí conmigo, siempre guiándonos. Pero ¿sabes qué pasa con el orgullo? No le ponemos cuidado a Dios. Cuando en nuestro corazón hay orgullo, prepotencia y arrogancia, no le ponemos cuidado a Dios porque hacemos conforme a nuestros deseos y pensamientos. Y el que no tenía manto, simplemente decidió cortar rama. Pero alguien tenía que verlo. Ellos tenían que verlos a juro. Ellos tenían que algo hacer para que los vieran. ¿Cuántas veces hacemos las cosas para que nos vean? Tú evangelista, tú pastor. ¿Será que todo lo que tú haces es para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Dijo Pablo en una oportunidad, si todavía agradara a los hombres, no podría agradar a Dios. Y por eso entramos en muchos problemas. Por eso nos critican mucho. Y por eso le hacemos mucho cuidado a las críticas. Producto de que nosotros queremos agradar a todo el mundo porque queremos hacer las cosas para las personas. Pero cuando tú haces las cosas direccionadas, cuando tú haces las cosas para Dios, no te importa lo que diga el hombre. Lo estás haciendo para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Querido amigo, si tú has estado envuelto en el orgullo y no has podido salir de allí, yo te invito a que el primer acto de humildad que debes hacer hoy es entregarle tu corazón a Jesús. En otras palabras, entregarle tu vida a aquel que la va a comenzar a dominar de ahora en adelante, que la va a comenzar a guiar. Por eso debes estar atento a su voz y debes estar pendiente de Él. Di conmigo, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Saca de mi vida el orgullo, saca de mi vida la vanagloria. Ahora quiero hacer todo para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, amado venezolano, y nos veremos en la próxima oportunidad trayendo nueva palabra del corazón de Dios para tu vida. Transformando la vida del hombre de una manera sencilla, a través del estudio de la Biblia, presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. Con los pastores Teófilo y Danis de Segovia.